Mi nombre es Baltasar Mori Adelaida. Y bueno, el tema lo hemos dividido en 3 capítulos. El primer capítulo, vamos a hablar sobre la introducción a los pronósticos. En el segundo capítulo, abordaremos el tema de series de tiempo. Y como último capítulo, en el capítulo 3, hablaremos sobre las técnicas de pronósticos. Dando a conocer el primer capítulo, sobre la introducción a los pronósticos, los subtemas que daremos a conocer será la introducción, la definición, y como parte introductoria, vamos a tener sobre el serie de tiempo es que las características más relevantes de la toma de decisiones va a ser el desconocimiento sobre los estados de naturaleza futuro. En una economía estática, en lo cual el futuro es una mera prolongación del presente, no existe incertidumbre. Por lo tanto, lo que sucedió ayer y lo que va a ocurrir hoy día y también sucederá mañana es incierta. Sin embargo, en la realidad económica es dinámica y los cambios van a ocurrir, ya sea por las empresas, cuando hablamos de un aspecto microeconómico, o el gobierno, cuando ya hablamos de variables macroeconómicas. Es necesario presidir cuantitativamente la conducta de los eventos pasados. Sobre las series de tiempo y los pronósticos, algunos autores han definido que las previsiones o pronósticos son estimaciones numéricas para un periodo de tiempo futuro que pueden lograrse a un nivel específico de apoyo. Y bueno, Wilson en el año 1994 nos menciona que tanto las organizaciones necesitan de estas previsiones para que puedan utilizar los pronósticos con el objetivo de satisfacer las condiciones a futuro. La definición. Bueno, hacer pronósticos o predicciones supone realizar la mejor apreciación posible de algún suceso futuro. Es decir, un pronóstico es simplemente una predicción de lo que va a ocurrir. Bueno, viene a ser el acto de realizar tales predicciones y eso se va a denominar pronosticar. Nos menciona que, por ejemplo, todo pronóstico va a ser un cálculo estimado del comportamiento de las actividades futuras. Y estos se basan en acontecimientos pasados. Consecuentemente, el pronóstico estadístico va a brindar la posibilidad de ser el procedimiento más exacto, siempre y cuando existe una buena relación entre el pasado, el presente y el futuro. Bueno, se puede decir que la naturaleza del pronóstico y el procedimiento para establecerlo son determinados, ya sea por el uso que se va a pensar destinar. Estas pueden ser también unidades físicas o ya sean unidades monetarias, ¿no? También se puede dar un análisis a corto, a mediano o a largo plazo. Y bueno, prácticamente en todas estas áreas funcionales de los negocios se realizan algunos tipos de previsión. Y aquí vamos a mostrar 4 ejemplos. El primer ejemplo, mencionamos, por ejemplo, los expertos contables se apoyan en previsiones de costos e ingresos en la planeación fiscal. Como ejemplo número 2, tenemos que los especialistas financieros hacen predicciones sobre los tipos de interés para administrar los flujos de caja. Otro ejemplo es que los directores de producción se basan en previsiones cuando determinan los requerimientos de materias primas y el nivel de existencias de productos terminados. Como cuarto ejemplo tenemos que los directores
de comercialización utilizan previsiones de ventas al elaborar sus propuestas promocionales. Bueno, estos ejemplos son más que todo en el sector privado. Si hablamos del sector público, también es necesario y fundamental hablar sobre las previsiones. Por ejemplo, en el sector público también es imprescindible hablar sobre planificar, ya sea para un determinado año, ¿no? Ahí se ve tanto lo que es el presupuesto, la inflación, o correspondiente a las necesidades que la población necesita, ¿no? Por ejemplo, la cantidad de colegios o la cantidad de hospitales que pueda necesitar. Ya, hablando sobre la información y los pronósticos, hay algo claro que se debe tener, es que para preparar un pronóstico se tiene que analizar la información anterior y esa se basa a las predicciones de resultados de análisis. Es por eso que las personas que elaboran los pronósticos utilizan los datos basados de la manera siguiente. Que primero, dicha persona analiza los datos para poder identificar un patrón que se pueda utilizar para descubrirlo. Y segundo, que este patrón se va a extrapolar o se amplía hacia el futuro con el objetivo de elaborar el pronóstico. Y bueno, con respecto a esto, hay dos tipos de información: la información longitudinal e histórica y la información transversal. En la información longitudinal e histórica, lo que se analizan los pronósticos, se debe considerar el tiempo en que se obtiene la información. Y en una información transversal, como ya sabemos, consta de valores observados en un determinado tiempo. Por ejemplo, ahí podemos mencionar los salarios al empezar el año 2009. Como lo estaba mencionando, la información transversal consta de valores observados en un punto en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos los salarios al empezar el año 2009, el promedio de calificaciones de los estudiantes de economía en la FEC, UNASAM en el año académico 2008. Y otro ejemplo sobre información transversal es el costo de mantenimiento de la casa en el año 2007. Rosemary. Como otro subtítulo tenemos a series de tiempo. Bueno, una serie de tiempo es el conjunto de observaciones con respecto a una variable, ¿no? Que van a ser medidas en puntos sucesivos en el tiempo a lo largo de periodos sucesivos de tiempo. Por ejemplo, aquí los mencionamos algunos. Tenemos las ventas mensuales del Minimarket Ortiz desde enero al 2000 hasta diciembre del 2001. Como otro ejemplo tenemos una cantidad anual de visitantes al Parque Nacional Huascarán durante los últimos 10 años. Y el otro ejemplo es ventas unitarias de un producto con respecto al tiempo, la tasa de desempleo con respecto al tiempo, la producción de un objetivo con respecto al tiempo, y como último ejemplo tenemos el nivel de inventario para un producto con respecto al tiempo. ¿Ros, lo pasas? Bueno, en el capítulo número 2 vamos a hablar sobre las series de tiempo. Con la primera parte hablaremos sobre las series de tiempo, sus definiciones. Ya, las series de tiempo. Bueno, se ha definido la serie de tiempo como un conjunto de observaciones respecto a una variable, medidas en puntos sucesivos en el tiempo a lo largo de periodos sucesivos. Es decir, para realizar un adecuado pronóstico es necesario acudir a información histórica. Y aquí tenemos los componentes de una serie de tiempo. Y bueno, los componentes de una serie de tiempo son 4, lo cual es la tendencia, el ciclo, las variaciones estacionales y las fluctuaciones irregulares.
La tendencia hace el cambio a largo plazo en el nivel de los datos. Se refleja en el movimiento hacia arriba o hacia abajo, que caracteriza las series de tiempo con respecto a un periodo de tiempo. Bueno, en otras palabras, también se puede decir que si en un periodo de tiempo extenso la serie marca una trayectoria ascendente, vamos a decir que va a tener una tendencia positiva. Y por lo contrario, si marca una tendencia negativa, se menciona lo contrario, ¿no? Y bueno, se dice también que el desplazamiento o tendencia, por lo general, va a ser el resultado de factores, ¿no? Ya sea a largo plazo, o también por modificaciones que va a haber en tanto a las características de una población demográfica, o ya sea también por ingresos, o crecimientos, o inflaciones, ¿no? Bueno, en esa figura se muestra en el eje de las abscisas el periodo de análisis, que es de 1940 a 1990, y en el eje de las ordenadas está el total de la población. Vamos a ver que para el año 1940 el promedio de la población es de 7 millones, a lo largo del periodo la población total va en crecimiento, ¿no? Y es por eso que la tendencia ahí se muestra una tendencia positiva y creciente. Rosemary, pásalo. Bueno, como segundo componente de las series de tiempo tenemos al ciclo. El ciclo se presenta mediante movimientos de los datos hacia arriba o hacia abajo, a manera de ola en torno a la tendencia a largo plazo. Esas fluctuaciones tienen una duración ya sea de 2 a 10 años o más, medido de máximo a máximo o de mínimo a mínimo. Nos menciona que las fluctuaciones cíclicas son de más larga duración y menos regulares que las estacionales. También se puede decir que el ciclo se representa por fluctuaciones en las series de tiempo que van a ser ocasionadas por periodos recurrentes, ¿no? O sea, también se puede decir que en esto hay varias fases en el ciclo económico de fluctuaciones. En el ciclo o en un periodo, en un ciclo también se puede ver periodos de expansión en la actividad económica o mercantil, o también a esto se le denomina boom, ¿no? Ya que termina en el máximo punto de giro superior, se podría mencionar. Y bueno, en esa figura vamos a ver que el ciclo, por ejemplo, tiende a aquí hubo un error, profesor. Esta imagen no corresponde a un ejemplo de un ciclo. Esto es una imagen que va más que todo a un ejemplo de tendencia. Lo vamos a tratar de modificar esta imagen. Rosemary, ¿lo pasas, por favor? Ya como otro componente del serie de tiempo tenemos a las variaciones estacionales. Se dice que en una serie de tiempo existe una pauta estacional cuando se da una variación regular en el nivel de los datos que se repite a sí misma en el mismo tiempo cada año. Por ejemplo, las ventas al por menor de muchos artículos que tienden a maximizarse en diciembre debido a la campaña navideña. El volumen de tránsito diario tiende a alcanzar su
punto máximo durante ciertas horas. Y a esto se le puede denominar el pico más alto, ¿no? Y bueno, aquí en la figura número 15 vamos a ver la serie de tiempo trimestral por componentes estacionales. El periodo de estudio abarca de 1980 a 1990. Por ejemplo, aquí vemos un claro ejemplo de variaciones estacionales. Se puede mencionar que mm, Rosmary, ¿lo pasas? Ya, bueno, como último componente tenemos a las fluctuaciones irregulares. Estos nos mencionan que las fluctuaciones que no forman parte de los tres componentes anteriores, es decir, que el componente residual es todo lo que sobre de las series de tiempo. También se le denomina fluctuaciones aleatorias y son las más difíciles de reconocer en un modelo de pronóstico. Muchas fluctuaciones irregulares en una serie de tiempo son causadas por hechos inusuales que no se pueden prescindir, a saber, mismos ya sea por accidentes, huracanes, guerras, huelgas y otros. Por consiguiente, uno de los problemas más importantes que se tiene que resolver en los pronósticos es de tratar de acoplar el modelo de pronósticos apropiado al patrón de los datos de la serie de tiempo disponible. Una vez que se selecciona el modelo apropiado, la metodología indica estimar los componentes de la serie de tiempo. Luego se utilizan las estimaciones para determinar un pronóstico. Y, por ejemplo, en una serie de tiempo se va a caracterizar por una combinación de tendencia y variaciones estacionales. La técnica apropiada para elaborar el pronóstico sería estimar primero estos dos componentes. Luego se van a obtener los pronósticos mediante la combinación de la estimación del componente de la tendencia con la estimación de la variación estacional. Bueno, profesor, ahora yo voy a continuar con la parte de métodos de elaboración de pronósticos. Hay dos métodos de elaboración de pronósticos, los cuales son los métodos cuantitativos y métodos cualitativos. Voy a empezar hablando de métodos cuantitativos. Los métodos cuantitativos usan la opinión de expertos para predecir en forma subjetiva los hechos futuros. Es decir, al momento de realizar estos métodos, ellos buscan entre el área que tienen los expertos en base a la opinión, los expertos en base a la decisión que quieren predecir. Al pronosticar las ventas de un producto durante la etapa de crecimiento, la compañía podría recurrir a la opinión de expertos entre su personal para construir una curva S, como lo acabo de explicar. Quien elabora el pronóstico primero debe determinar de manera subjetiva la forma de la curva por usar, ya que como podemos observar en el gráfico de la izquierda, puede ser una curva logarítmica o en el gráfico de la derecha puede ser una curva exponencial. La construcción de estas curvas es difícil y requiere una experiencia y criterio, ya que si es que al momento de querer realizar, digamos, una curva de oferta, los empresarios eligen a personal que no esté calificado, entonces la curva va a salir mal, no va a poder predecir los hechos. Pásalo, por favor, Rosemary. Ya. Voy a hablar ahora de métodos cualitativos. Podemos encontrar 5. El método colectivo de personal de ventas, encuestas a clientes, jurado de opiniones ejecutivas, el método Delphi y previsiones sobre nuevos productos.
Respecto al colectivo de personal de ventas, las empresas utilizan al personal que se dedica a la venta de sus productos como fuente de información, ya que ellos tienen la información respecto al volumen de las ventas que se están dando y en base a eso pueden pronosticar las ventas del futuro. Encuestas a clientes. Bueno, ellos parten del supuesto de que una persona antes de realizar sus compras hacen un plan de más o menos qué es lo que van a comprar, cuánto van a gastar y las compras que van a realizar. Y después todavía realizan esas compras. Este supuesto es más real cuando se trata de ventas industriales y cuando se trata también de productos de alto costo. Respecto a jurado de opiniones ejecutivas, esto se reúne los ejecutivos de una empresa y dan sus opiniones respecto a un área determinada, respecto a la decisión que van a tomar, pero son ejecutivos expertos en un área determinada, perdón. Acá se basan en la experiencia que tienen y lo útiles que pueden ser en el proceso de previsión. El método Delphi aprovecha, igual que el método anterior, la información que tienen las personas expertas en un determinado área, pero acá la diferencia es que ellos ofrecen el anonimato. En el anterior, los ejecutivos sabían quiénes eran, qué personas eran, de qué áreas eran. En cambio, en este caso, se les reúne, el empresario le reúne a cada ejecutivo y les pide su opinión respecto a un tema, de manera de que los ejecutivos no se conocen entre sí. Previsiones sobre nuevos productos. Los métodos de apreciación son los más adecuados para la previsión de ventas de nuevos productos, ya que en torno a estos métodos existe mucha incertidumbre y pocas relaciones conocidas. Pásalo, por favor, Rosemary. Ahora voy a hablar de métodos cuantitativos. Los métodos cuantitativos se usan bajo tres supuestos. El primero es que existe información de que la variable se está pronosticando. El segundo es de que se puede cuantificar la información. Y la tercera es donde parte de la hipótesis de que el comportamiento ocurrió en el pasado también va a continuar en el futuro. Es decir, que digamos hace 5 años yo estoy comprando un sol de pan, ellos parten del supuesto de que de cada 10 años voy a seguir comprando un sol de pan. Los métodos cuantitativos se pueden agrupar en dos clases: el modelo univariable y los modelos causales. En los modelos univariables, ellos predicen valores futuros de una serie de tiempo con base en los valores anteriores de la misma serie de tiempo. Como yo lo expliqué, parten de la idea de que, digamos, hace 5 años compré un sol de pan, voy a seguir comprándolo en el futuro. Ellos parten de ese supuesto. Estos modelos son más útiles cuando es de esperarse que las condiciones sean las mismas, y no son muy útiles cuando se produce el impacto de los cambios en las estrategias administrativas. Respecto a modelos causales, ellos se basan en hipótesis que la variable a pronosticar posee una relación causa-efecto con una o más variables. Es decir, existe una variable independiente y variable dependiente. Para esto, ellos aplican una regresión. Después de eso, ellos identifican cuáles son las variables dependientes e independientes y desarrollan un modelo estadístico que describe la relación que tienen. Luego van a usar los valores que ellos han podido tener como resultado para poder pronosticar qué variables independientes para predecir los valores futuros de las dependientes. Pásalo, por favor, Rosemary. Ya, voy a hablar ahora de errores en los pronósticos. Todas las situaciones en las que hay un pronóstico contienen algún grado de incertidumbre, debido a que este se incluye un componente irregular en la descripción de una serie de tiempo. Para poder calcular los errores en los pronósticos existen dos tipos: el pronóstico puntual y el pronóstico de intervalo de predicción. El pronóstico puntual es un solo número que representa la mejor predicción del valor real de la variable que se requiere pronosticar. Y el pronóstico de intervalo de predicción es un intervalo donde podemos observar el valor mínimo y el valor máximo dentro de ese intervalo, en el que se puede obtener una confianza de que el valor estará contenido en ese intervalo, es decir, con un nivel de confianza de 95%. Un ejemplo se podría dar cuando una empresa, digamos, tiene un registro de ventas por unas 120 semanas. Entonces, el intervalo de predicción significaría que una empresa tiene 95% de confianza, en la que las ventas de su producto en la semana 121 no serán menor que el valor mínimo que hemos encontrado dentro del intervalo,
y no será mayor que el valor máximo que estaría dentro del intervalo. La compañía puede usar el valor mínimo para determinar el nivel de inventario, el valor máximo, perdón, para determinar el nivel de inventario que debe hacerse para esa semana. Y el valor mínimo para ver las ventas, para ver la cantidad de ingresos mínimos que tienen para esa semana. Pásalo, por favor, Rosemary. Medición de los errores de pronóstico. Para obtener el error de pronóstico, se tiene que restar el valor predicho del valor real. Como podemos observar en la fórmula de ahí, E sub t vendría a ser el error, que vendría a ser igual a el valor predicho, el valor real, perdón, menos el valor predicho. En el primer gráfico que podemos observar a la izquierda se ilustran los errores de pronóstico aleatorios. Esto se da cuando una técnica de predicción predice exactamente la tendencia, la variación estacional y el componente cíclico que están presentes en la serie de tiempo. A continuación, los demás gráficos que voy a explicar se van a dar cuando los errores de pronóstico no puedan predecir exactamente la tendencia ni la variación estacional o tampoco el componente cíclico. Cuando la técnica de predicción no concuerda con el patrón de datos, los errores de pronóstico muestran un patrón con respecto al tiempo, como podemos observar en el gráfico del medio. Los errores de pronóstico manifiestan una tendencia hacia arriba, la cual indica que la metodología para el pronóstico no explica una tendencia hacia arriba en las series de tiempo. El tercer gráfico explica sobre los errores de pronóstico, indican que un patrón estacional en los datos no estaría explicado. Por eso los puntos están dispersos. Pásalo, por favor, Rosemary. En este gráfico está explicado cuando un patrón cíclico en los datos no está explicado. Por eso podemos observar que los puntos oscilan desde -1 a 1. Si los errores en el tiempo indican que la metodología de pronóstico es adecuada, como podemos observar en el primer gráfico que es de la diapositiva anterior, es importante medir la magnitud de los errores de modo que se pueda determinar si es posible el pronóstico exacto. Esto se puede calcular mediante la fórmula que podemos observar ahí, que vendría a ser la suma de las diferencias entre los valores predichos y real desde un tiempo t igual a 1 hasta un tiempo t igual a n, donde n vendría a ser la cantidad total de tiempos observados. Ahora, frente a esto, existe un error, ya que los errores muestran un patrón aleatorio. Por lo tanto, algunos serán positivos y negativos. Y como bien sabemos, la sumatoria de positivo y negativo daría una sumatoria cerca de 0, por no decir 0, ya que -1 y 1 da 0. Pásalo, por favor, Rosemary. Ahora, para evitar esto, hay dos maneras de resolver esta sumatoria, la cual sería mediante desviaciones absolutas y mediante errores cuadráticos. Mediante desviaciones absolutas, ellos consideran los valores absolutos de los errores de pronóstico. La desviación media absoluta vendría a ser el promedio de las desviaciones absolutas para todos los pronósticos, que es la desviación absoluta que hemos encontrado anteriormente entre el n. La otra forma, como ya les había mencionado, vendría a ser los errores de pronóstico elevado al cuadrado. Los errores cuadráticos vendría a ser el error, es decir, la resta de los valores predichos y los absolutos, elevado al cuadrado. El error cuadrático medio vendría a ser el promedio de estos errores cuadráticos que hemos encontrado anteriormente. La diferencia entre estos dos es de que los errores cuadráticos penalizan una técnica para pronosticar mucho más en los errores grandes que en los errores pequeños. Es decir, si es que ahí tenemos un error de 2, un error cuadrático nos daría un error de 4. Si tenemos un error de 4, el error cuadrático nos daría uno de 16 y así sucesivamente. Pásalo, por favor, Rosemary. Las medidas que ya les había mencionado anteriormente se pueden usar de dos formas distintas. La primera es de que pueden ayudar en el proceso de elegir un modelo de pronóstico.
Esto suponiendo que estamos intentando elegir entre varios modelos de pronóstico. De esta manera, podríamos usar los datos que tenemos para simular que conocemos los valores y podríamos hacer mediante el DMA también como los errores cuadráticos, de manera de que el resultado que nos proporcione una predicción más exacta sería la que tomemos. Y la segunda, donde las desviaciones absolutas y el error cuadrático medio se pueden utilizar para monitorear un sistema de pronósticos. Esto con el objetivo de detectar cuando algo va mal con el sistema. Pásalo, por favor, Rosemary. También puede medirse mediante la raíz cuadrada del error cuadrático medio, que vendría a ser la fórmula que les había enseñado anteriormente, el error cuadrático medio y su raíz cuadrada de eso. Una manera de medir el error de pronóstico es dividir las desviaciones absolutas entre el valor real, que está denominado como y sub t, y luego multiplicarlo por 100. Y el resultado que tenemos es mejor conocido como el error porcentual absoluto. El error porcentual medio vendría a ser la fórmula que anteriormente ya les he explicado, entre n. El error porcentual medio absoluto se podría definir como el promedio de los errores absolutos del porcentaje. El error porcentual medio es útil como medida de sesgo de la previsión, ya que un modelo deficiente podría tener un error promedio igual a 0. Un error promedio negativo sugiere que el modelo de previsión exagera el pronóstico y uno positivo indicaría que estas previsiones son demasiado bajas. Las medidas que les acabo de explicar, por ejemplo, la DMA, la EBNA, los errores cuadráticos medios y el error porcentual medio, se utilizan con mayor provecho para comparar modelos alternativos de previsión para una serie determinada. Pero debido a que en diversas series solo se utilizan unidades, el que podría predecir esto vendría a ser el error porcentual medio absoluto, ya que estos podrían interpretarse a través de las series. Pásalo, por favor, Rosemary. Buenas noches, profesor y compañeros. Bueno, prosiguiendo con la exposición, vamos a hablar de la selección de la técnica de pronósticos. Bueno, al elegir una técnica de pronósticos es necesario seguir los siguientes factores. Como primer factor, vamos a ver el periodo. En este caso, los pronósticos se generan en algunos puntos en el tiempo, pueden ser en días, en meses, etc. Ya este intervalo de tiempo, bueno, se le conoce como periodo. La duración del periodo se clasifica como inmediato, que es más o menos de menos de un mes. El otro es el corto plazo, que dura aproximadamente de 1 a 3 meses. El que es el medio, que dura más de 3 meses a menos de 2 años. Y el que es el largo plazo, que dura más de 2 años. Vamos a ver también el otro factor, que es el patrón de los datos. Estos ayudarán a determinar el modelo que se usará. Entonces vamos a ver lo que son las técnicas de pronósticos para datos estacionarios. ¿En qué momento usar estas técnicas? Estas técnicas se van a usar cuando el entorno donde existe la serie permanece relativamente sin cambios. Por ejemplo, cuando se tienen las ventas resultantes de un nivel constante de esfuerzo, también se van a usar estas técnicas cuando se requiere de un modelo simple debido a la falta de datos para la explicación. Y dentro de estas técnicas están los métodos informales, los promedios móviles, los promedios simples. Respecto a las técnicas de pronósticos para datos con tendencia, estas técnicas se van a usar cuando la población creciente genere aumentos en la demanda, ya sea de bienes o también de servicios. Por ejemplo, el uso de las materias primas. Las técnicas de pronóstico a considerarse son los promedios móviles, las curvas de crecimiento. Respecto a las técnicas de pronósticos para datos estacionales, estas técnicas se van a usar cuando el clima influye en la variable de interés, por ejemplo, en lo que son demanda de ropas, podría ser en lo que es consumo de energía eléctrica, etc.
También estas técnicas se van a usar cuando el calendario anual influye en la variable de interés. Por decir, las ventas al por menor en los días festivos, ¿no? Y aquí lo que se van a usar, las técnicas de pronóstico son la regresión múltiple y los modelos autorregresivos integrados de promedio móvil. Y respecto a la técnica de previsiones para series cíclicas, estas se van a usar cuando el ciclo del negocio influye en la variable de interés, por decir, en los factores económicos, en los factores de mercado, etc. Respecto al otro factor, el costo de pronóstico, aquí algunos de los métodos de pronóstico son fáciles de operar, pero otros no, en la cual puede tener una influencia definitiva respecto al costo de los pronósticos. Pásalo, por favor. Bueno, aquí observamos la tabla número 1, que es la elección de una técnica de pronósticos. Esto más que todo es para la técnica de previsiones para las series cíclicas. Allí podemos observar que hay diferentes métodos como promedios simples, promedios móviles, está la regresión simple, regresiones múltiples, cada uno con su patrón de datos, con sus tipos de modelos. Pásalo, por favor. Y también observamos aquí el otro factor que es la exactitud deseada. En este caso, el pronóstico que es erróneo hasta 20% podría ser aceptable, ¿no? Pero un error del 1% podría ser desastroso. El otro factor es la disponibilidad de la información. Aquí debe examinarse lo que es la exactitud y la puntualidad de los datos, porque si no se realiza eso, va a originar que se hagan las predicciones inexactas. Y el otro factor es la facilidad de operar y entender. Bueno, aquí un administrador no tendrá confianza en las predicciones mediante una técnica que no entiende, y si tiene la confianza en estas predicciones, no las usará en el proceso de la toma de decisiones. Pásalo, por favor. Ya, en el capítulo 3 vamos a ver las técnicas de pronósticos. Dentro de este capítulo veremos a los modelos ingenuos simples, también veremos los promedios móviles y también veremos los promedios móviles ponderados. Pásalo. Las técnicas de pronósticos. Si bien es cierto, existen distintos métodos de elaboración de pronósticos, el objetivo de cada uno de estos métodos es suavizar las fluctuaciones aleatorias causadas por el componente irregular de las series de tiempo. Este tipo de métodos es apropiado para una serie de tiempo estable, es decir, que no exhibe efectos significativos de tendencia, pues de cíclicos o estacionales. ¿Debido a qué? Debido a que se adaptan bien a los cambios en el nivel de las series de tiempo. Estos métodos también proporcionan un alto nivel de precisión para pronósticos de corto alcance, como un pronóstico para el siguiente periodo. Pásalo, por favor. Ya, aquí vamos a ver los modelos ingenuos simples. Estos modelos son modelos cuantitativos que están basados en la observación más reciente de la variable en cuestión. Por decir, una aplicación cotidiana de este método es estimar que hoy tendremos un clima igual al de ayer. Entonces, si el clima de ayer fue lluvioso y con frío, se podría esperar para hoy el mismo clima invernal. Entonces, veamos el primer modelo ingenuo simple. Este modelo va a ser a la previsión para el periodo del tiempo t, que va a ser igual a ¿qué? Al valor observado en el periodo anterior. Aquí podemos observar que es f sub t, que es igual a y sub t menos 1. Pásalo, por favor. Ya, aquí observamos la tabla 3.1. Bueno, esta tabla son de las remesas al exterior del Perú del año 1971 al año 1980, que son en millones de dólares. Bueno, aquí estos son los datos que nos presentan, ¿no? Por decir, para el año 1971, las remesas al exterior fueron de 81.7 millones de dólares y así para cada año. En la figura se puede observar que las remesas al exterior varió notablemente en el periodo de estudio. Por decir que en el año 1975 fue de cuánto, de
28.3 millones de dólares y alcanzó un máximo que es en el año 1979 con un 486.9 millones de dólares. Pásalo, por favor. Ya, entonces, en términos ya de las remesas al exterior que se desea pronosticar, el modelo puede escribirse como la previsión ingenua de las remesas al exterior en el periodo T va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la remesa observada en el periodo anterior, T sub 1. ¿Y esto qué significa? Bueno, a esto ya se le conoce como la primera previsión ingenua. Entonces, en la tabla 3.2 vamos a hallar lo que es la primera previsión ingenua de las remesas al exterior. Y como ya se observa en la fórmula también, entonces, por decir, para el año 1972, la previsión con la previsión ingenua en la primera, va a ser las remesas al exterior en el periodo del año 1972. Entonces, ya, va a ser igual a ¿qué? A las remesas al exterior del periodo anterior. Entonces, para hallar del año 1972 va a ser igual a ¿qué? Al periodo de un año anterior, el que viene a ser del año 1971. Igualmente, para el año 1973 sería las remesas al exterior de un año anterior, que vendría a ser del año 1972, y así sucesivamente, que es bueno, acá como se observa. Es por esa razón que los valores son iguales. Pásalo, por favor. Ya, entonces en esta gráfica podemos observar el que está de color azul, son las remesas al exterior en el periodo T. Y el que está de color naranja son las remesas al exterior, pero ya con la previsión con el primer modelo ingenuo. Entonces, podemos decir que el pronóstico para cada año es exactamente la misma que el valor observado del año anterior. En este caso, el pronóstico para el año 1981 es igual que la observación para el año 1980. Pásalo, por favor. Ya, aquí veremos qué es lo que es el segundo modelo ingenuo. Este modelo ya incluye cierta proporción de lo que es la tasa de cambio más reciente observada en la serie. Entonces, el modelo quedaría así. La previsión para el periodo de tiempo T va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual al valor observado en el periodo T-1 más la proporción del cambio entre los periodos, que es T-1 y T-2, multiplicado por el valor observado en el periodo T-1 menos el valor observado en el periodo T-2. Entonces, llevando a nuestro ejemplo, como estamos tratando de las remesas al exterior, el modelo quedaría que las remesas al exterior en el periodo T va a ser igual a las remesas al exterior en el periodo anterior T-1 más la proporción del cambio entre los periodos T-1 y T-2 multiplicado por las remesas al exterior del T-1 menos las remesas al exterior del periodo anterior T-2. Y si hacemos, por decir acá faltó completar si le damos el valor de 0,5 a P, vamos a tener los siguientes datos. Pásalo, por favor. Ya, en la tabla 3.3, ya aquí observamos también que son las remesas al exterior pronóstico, ya con el segundo modelo ingenuo. Entonces aquí también solamente es aplicar la fórmula ya antes mencionada. Por decir, para el año 1973, sería así. O sea, para calcular ya este pronóstico con el segundo modelo ingenuo, sería las remesas del año 1973 van a ser igual a ¿qué? Van a ser igual a las remesas del año 1972, que vendría a ser 73, más el 0,5, que es el valor de P, multiplicado por las remesas del año 1972, menos las remesas del año 1971. Y obtenemos un resultado de 68.65 millones de dólares.
Y así sucesivamente es solamente aplicar la fórmula para cada año. Y acá en la gráfica, bueno, observamos que, el azul son las remesas al exterior del periodo. Y en la naranja, bueno, ya observamos las remesas al exterior, ya esto ya es con la previsión, con el segundo modelo ingenuo. Y entonces podemos decir que observamos que para la previsión del año 1973, que nos da como resultado 68.65 millones de dólares, se toma el valor observado, ¿no?, en el del año 1972 y se ajusta incluyendo información procedente de la tendencia más reciente. Pásalo, por favor. Ya, en esta explicación se ha utilizado la mitad, como les mencioné, de P igual a 0,5 del cambio reciente, pero también podríamos probar otros valores para comprobar si es posible mejorar esas previsiones. Y ya acá está lo que les había mencionado anteriormente para calcular las previsiones con el segundo modelo ingenuo. Pásalo, por favor. Continuando con la exposición, ahora vamos a evaluar las previsiones, pero para ello vamos a modificar un momento. Ok, listo. Una vez encontradas las previsiones de las remesas al exterior haciendo uso del primer y segundo modelo ingenuo, es decir, como mi compañera ya yo, las previsiones usando estos dos modelos ingenuos que ya hemos visto, ahora vamos a evaluar la mejor previsión alternativa, la cual dependerá de los años en que estemos interesados en estudiar. Para este caso, las remesas del exterior tomaremos como ejemplo de que, por ejemplo, queremos analizar la previsión de los años de 1974 y de 1967. Como podemos ver en la siguiente tabla, el mejor pronóstico para el primer modelo ingenuo, en este caso para la previsión 1, nos menciona que vendría a ser de 117.8 millones de dólares, siendo las remesas al exterior, ¿no?, correspondiente al año de 1964, mientras que si hacemos uso del segundo modelo ingenuo, vemos que el mejor pronóstico que encontramos sería el valor de 126.4 millones de dólares para el segundo año, es decir, de 1977. Acá podemos ver claramente que para pronosticar el año de 1964 tendríamos que usar el primer modelo ingenuo, mientras que para pronosticar el año de 1967 tendríamos que usar el segundo modelo ingenuo, ¿no es cierto? Sin embargo, aquí nos contradecimos, caemos en una ambigüedad. ¿A qué me refiero? A que nosotros al momento de pronosticar tenemos que usar solamente y únicamente una técnica de pronóstico para esa serie de tiempo. Entonces, la manera de evaluar la exactitud, por así decirlo, de ambos modelos, del primero y segundo, es aplicando los criterios de evaluación que ya mi compañera Brenda lo había mencionado anteriormente, ¿no?, entre las cuales tenemos la desviación media absoluta, el error porcentual medio, el error porcentual medio absoluto, el error cuadrático medio y por último la raíz cuadrada del error cuadrático medio, ¿no? Antes de comenzar, hay que hacer una observación, ¿ok? Nos dice que para todas estas medidas de evaluación es preferible optar por un valor inferior que uno superior. Entonces hay que tener esto en cuenta al momento de hacer los ejercicios que vamos a presentar. Listo. Tomando, en este caso, prosiguiendo con el ejemplo de las remesas al exterior, vamos a calcular las medidas de evaluación, ¿no? La desviación media absoluta, el error porcentual medio, etc. Para ello, voy a usar el Excel. Brenda, ¿me confirma si es que ves el Excel, por favor? Brenda. Sí, sabe, Rosemary. Ya, ok. Entonces, como mi compañera Janet ya halló, en este caso, las previsiones usando el primer modelo ingenuo, acá vemos toda esta columna son las previsiones usando el primer modelo ingenuo. Y simplemente, en este caso, lo ha hallado tomando el valor real del año anterior, es decir, desde el año de 1961, como puedo marcar esta celda.
Lo mismo sucede para el año 1973, que toma el valor real del año anterior, que viene a ser el año 1972. Y así, en este caso, se sigue jalando hasta el último año, que viene a ser de 1981, el cual en este caso es nuestro objetivo, ¿no? Hallar este pronóstico del último año, que viene a ser de 430 millones de dólares. Representado en este caso, representando las remesas al exterior, ¿no? Entonces, una vez hallado la previsión con el primer modelo ingenuo, nos disponemos a evaluar las medidas de evaluación, la desviación media absoluta, el error porcentual medio, el error porcentual medio absoluto, y así, ¿no? El error cuadrático medio. Entonces, nosotros, para hallar todas estas medidas de evaluación, es necesario realizar pequeñas operaciones para que de alguna manera nosotros podamos desarrollar estas medidas, ¿no? Entonces, nosotros partimos hallando el error de pronóstico. ¿Y cómo se halla el error de pronóstico? No es más que la diferencia del valor real, en este caso de las remesas al exterior, y el valor pronosticado, ¿no? Que es la previsión que hemos hallado con el primer modelo, tal como se observa en esta celda, no sé si lo pueden notar. Y simplemente hacemos esa resta y ya tenemos el valor. Luego hacemos la segunda operación, que viene a ser el valor absoluto del error de pronóstico, que nos da un valor absoluto del valor anterior, ¿no? Ahora, hacemos una pausa acá. Ustedes me preguntarán, ¿pero por qué hallamos el valor absoluto? Esto como medida de que al momento de calcular la suma de las columnas, todas las sumas de las columnas, no nos dé una suma cercana a cero o en este caso cero, ¿no? Es decir, para que nos dé una solución más factible al momento de evaluar las medidas. Listo. Luego evaluamos el error porcentual y esto es la diferencia en este caso del valor real y el valor pronosticado, que viene a ser el error de pronóstico entre el valor real. Ahora, esta operación nos va a ayudar para hallar la medida del error porcentual medio, que mide el tamaño del error, pero en términos porcentuales y no en unidades como las anteriores, ¿no? Ahora, un error porcentual medio negativo nos quiere decir que las previsiones son muy bajas, ¿no? Mientras que un error porcentual medio positivo nos va a decir que el modelo, en este caso el primer modelo ingenuo, está exagerando los pronósticos, ¿no es cierto? Entonces, supongamos, por ejemplo, que nos da un valor de 5, ¿no? 5%. Entonces, el pronóstico, podríamos decir que el pronóstico está errado en 5%. Luego, continuamos operando, pero ya hallando el valor absoluto del error porcentual, que viene a ser acá, en esta celda. Y por último, hallamos el error de pronóstico elevado al cuadrado. Y esta operación nos va a, en este caso, ayudar para hallar el error cuadrático medio, ¿no? El SM. Y ya el último solamente es la raíz, ¿no? Del SM. Entonces, teniendo todos estos valores ya, lo único que hacemos es pronosticar hasta el año 1980, ¿no? Y ustedes me dirán, pero ¿por qué no hallamos los errores de pronóstico para el año 1981 o para el año 1971 en este caso, ¿no? Porque para el primer año tenemos un valor real, más no contamos con un valor pronosticado, ¿no? Mientras que para el último año es todo lo contrario. Tenemos un valor pronosticado, pero no contamos con un valor real. Entonces, cuando no tenemos estos dos valores siendo necesarios para hallar el error de pronóstico, no podremos evaluar, ¿no? Entonces, justamente desde ahí también parte el periodo con el que vamos a trabajar, el periodo de estudio, ¿no? Que viene a ser 9 años, es decir, desde 1972 hasta 1980. Entonces, mi compañera Brenda ya les había mostrado en este caso las fórmulas para cada medida de evaluación. Y la desviación media absoluta viene a ser la suma en este caso, del valor absoluto del error de pronóstico entre el periodo que es 9, ¿no?
el error porcentual medio viene a ser el error de pronóstico entre el valor real entre el periodo 9. En este caso acá no hacemos valor, no incluimos el valor absoluto porque solo estamos siguiendo el error porcentual medio. Mientras que en el EPA, en este caso sí usamos el valor absoluto, ¿no? Que viene a ser toda la suma de esta columna entre 9, el periodo. El error cuadrático también hacemos uso de la suma de la columna entre el periodo y la raíz cuadrática del error cuadrático medio es simplemente la raíz del valor anterior que hemos hallado, ¿no? Luego, también nos piden que hallemos las medidas de evaluación, pero ya para el segundo modelo ingenuo. Esta tablita lo tenemos acá. Y voy a comenzar a explicarles. Como mi compañera Janet ya les explicó, en este caso las previsiones parten recién del año de 1973, debido a que su fórmula lo amerita, ¿no? En este caso nos da una proporción de cambio entre los periodos T-1 y T-2 de 0.5, es decir, un 50%, mientras que hace uso del valor real anterior, ¿no? Del año anterior y del año de 1971. Entonces, es así que parte del año de 1973, ¿no? Muy diferente al primer modelo ingenuo que hemos visto. Entonces, aplicando esta formulita en todos los años correspondientes, hallamos así, en este caso, el valor pronosticado del año de 1981, que vendría a ser 401.55 millones de dólares, ¿no? Que representan las remesas al exterior. Y hacemos el mismo procedimiento que hemos hecho en la primera tabla, perdón, hallando en este caso el error de pronóstico, el valor absoluto del error de pronóstico, el error de pronóstico entre el valor real, lo que nos da en este caso un valor en porcentaje. Luego hallamos el valor absoluto del error porcentual y por último hallamos el error de pronóstico elevado al cuadrado, ¿no? Y esta operación, en este caso la última columna, nos va a ayudar para hallar la medida del error cuadrático medio, ¿no? Cada una de estas operaciones nos va a ayudar para hallar las medidas de evaluación. Entonces, lo único que hacemos es igualmente jalar hasta el año de 1980 y así tenemos una suma acumulada de cada columna, ¿no? Lo que nos va a ayudar para hallar las medidas de evaluación. Aquí el periodo con el que estamos trabajando es 8 años, porque justamente como la previsión parte desde el año de 1973, entonces anula, ¿no? Entonces anula el año de 1972 y entonces estaríamos estudiando desde el año de 1973 hasta el año 1980, nada más. Luego, haciendo un resumen de todos los resultados ya obtenidos, nosotros podemos decir, ¿no? Que, por ejemplo, para la desviación media absoluta, el menor valor que podemos notar es 73.17, mientras que el valor superior es 102.20, ¿no? Y acá yo les había mencionado que nunca tienen que olvidarse esta observación, ¿no? Que al momento de analizar todas las medidas de evaluación, es preferible un valor inferior y no uno superior. Ok, entonces ya tenemos todos los resultados acá, en esta tabla resumen, para todas las medidas. Y podemos decir, ¿no? Que para el ejemplo de las remesas al exterior, podemos observar que las 5 medidas que están en esta fila, en la primera fila, indican que el primer modelo ingenuo es la previsión más exacta, debido a que cada uno de los criterios de evaluación son menores a los valores del segundo modelo ingenuo, es decir, la segunda fila. Es decir, que los errores son menores en el primer modelo. Ok. Luego, pasamos a la utilización de previsiones múltiples. Sabemos que un solo modelo no va a ofrecer la previsión más exacta de una serie de tiempo.
Entonces, es necesario aplicar en cierto sentido, en este caso, otro modelo, ¿no? Hacer apuestas compensatorias para así obtener una previsión más optimista, una pesimista y otra más probable. En este caso, seguimos con el ejemplo de las remesas al exterior. Tomamos como previsión más optimista al primer modelo ingenuo, mientras que la previsión pesimista tomamos al segundo modelo ingenuo, ya que tomamos como medida al RECEM, a la raíz cuadrada del error cuadrático medio, ¿no? Como podemos notar, esta medida, en este caso, nos da un menor valor en el primer modelo, entonces tomamos como una previsión positiva. Mientras que el RECEM para el segundo modelo nos da un valor de 145.18, un valor superior, ¿no? Entonces, así como hallamos una previsión optimista y una previsión pesimista, ¿no? Ahora, la previsión más probable lo hallamos con el promedio, ¿no? Es decir, la suma de la previsión optimista y pesimista sobre 2. Ahora nos disponemos a calcular los criterios de evaluación. Para ello, otra vez vamos a hacer uso del Excel. Como podemos notar, aquí ya tenemos la previsión probable. En este caso ya había mostrado ya cómo es que se halla la previsión probable. En este caso es el promedio de la previsión optimista y pesimista. Y hacemos las operaciones que ya habíamos elaborado con los dos modelos anteriores, ¿no es cierto? Entonces, lo único que tenemos que hacer acá es hacer para cada, en este caso, el error de pronóstico para cada año, y así nos puede dar, en este caso, la suma acumulada de cada columna, ¿no? Para que de esta manera nos podamos, en este caso, podamos desarrollar las medidas de evaluación, ¿no? Una desviación media absoluta de 91.71, un error porcentual medio de 16%, un error porcentual medio absoluto del 72%, un error cuadrático de 17.484.21 y la raíz, ¿no?, del valor anterior, que viene a ser 132.23. Entonces, calculando los criterios de evaluación, podemos observar que la raíz cuadrada del error cuadrático medio, es decir, el RECEM, nos da un valor de 132.23. Entonces puede comprobarse que para este ejemplo y este método de combinar las previsiones, la previsión más probable se encuentra en un valor intermedio entre la primera y la segunda previsión. Pues la RECEM nos da un valor de 132.23, ¿no es cierto? Y cuando vamos acá, en este caso, voy a mostrarles otra vez, en el primer modelo y en el segundo modelo ingenuo, nos damos cuenta que la RECEM del primer modelo nos da un valor de 118, mientras que la RECEM del segundo modelo nos da un valor de 145.18. Este valor que hemos encontrado recién está entre el rango, si se dan cuenta, entre el rango optimista y pesimista. Y esto se cumple para todas las medidas, ¿no? Ok. Ahora vamos a hacer algunos ejemplos. Bueno, en este caso 2, vamos a comenzar con el primero, en donde nos dice que hay que suponer que el congresista Carlos piensa preparar un proyecto de ley que establezca un impuesto nacional sobre las ventas, dado que este impuesto se recaudaría de los ingresos por ventas de los comercios minoristas. Entonces, el congresista nos ha pedido a nosotros que preparemos una previsión de las ventas del comercio al por menor en el año 2002, tomando como base los datos del periodo comprendido entre 1995 y 2001, ¿no? Tal como se muestra en la tabla que se puede observar. Entonces, el primer enunciado nos dice, ¿no?, que utilicemos el primer modelo ingenuo de predicción para elaborar una previsión de las ventas anuales del comercio minorista desde el año 95 hasta el 2002. Y que hallemos la medida de evaluación RECEM, la raíz cuadrada del error cuadrático medio, utilizando los valores desde el año de 1996
al 2001, haciendo uso del Excel. También nos pide que preparemos un gráfico de las series de tiempo de los valores reales y los valores pronosticados, ¿no? De las ventas del comercio minorista para todo el periodo, desde 1995 al 2001. Ok, esto viene después. Entonces, vamos otra vez al Excel, vamos al ejemplo número 1, y nos piden, ¿no?, que hallemos, en este caso, los valores pronosticados haciendo uso del primer modelo ingenuo, y nosotros ya sabemos cómo hallar, en este caso, los valores pronosticando haciendo uso del primer modelo ingenuo. Simplemente viene a ser el valor real del año anterior, ¿no? Y simplemente corremos hasta el último año, hasta el 2002, y podemos notar que nos da un valor de 1.46, 467, ¿no? Expresado en miles de millones de dólares. Esto representaría las ventas del comercio al por menor, ¿no? Luego de que ya hemos pronosticado, en este caso, con el primer modelo ingenuo, nos disponemos a hallar la medida de evaluación RECEM. ¿Y cómo se halla la RECEM? Necesitamos el error de pronóstico elevado al cuadrado. En este caso, esta operación tenemos que hallarlo, como ya las había mencionado anteriormente, la resta del valor real y el valor pronosticado elevado al cuadrado, ¿no? Y simplemente hacemos esto para todos los años hasta el 2001, porque ya les había mencionado que para hallar el error de pronóstico, tenemos que, en este caso, tenemos que tener un valor real y un valor pronosticado. Luego, aplicamos la fórmula, ¿no? Entonces, en este caso viene a ser la raíz del error cuadrático medio, y sumando en este caso, la columna, y dividirlo entre 6, que viene a ser el periodo de estudio, nos da un valor de 0.0479. Tal como lo podemos ver en el gráfico, que se puede observar acá en el gráfico, la línea azul nos representa los valores reales, es decir, desde 1995 hasta el 2001. ¿Ven? Tal como los datos que nos muestra acá en esta tabla. Mientras que la línea naranja representa los valores pronosticados que hemos hallado, ¿no? Partiendo desde el año 1996 hasta el año 2002, ¿no? Que vendría a ser un valor pronosticado ya. En este caso, el congresista nos pide hallar esto, ¿no? Que viene a ser 1.467. Ok. Ya. Luego nos pide que utilicemos el segundo modelo ingenuo de previsión para dar respuestas a las partes A, B y C, ¿no? Utilizando una proporción de cambio de 0.2. Y al final nos dice cuál de los dos modelos les parece que funciona mejor. Entonces ya, acá. Como ya sabemos, en este caso ya hemos desarrollado los pronósticos con el primer modelo ingenuo. Simplemente jalamos. Acá nos pide hallar ahora con el segundo modelo ingenuo, con una proporción de cambio de 0.2%. Y esto, más que todo, es aplicando la fórmula, ¿no?, que mi compañera ya les había mencionado, haciendo uso de los valores reales del año T-1 y T-2, ¿no?, del año 1995 y 1996. Y lo que hacemos es correr el modelo hasta el último año, 2002, que es lo que nos piden, ¿no? Es el objetivo que tenemos, hallar, en este caso, las previsiones para el último año. Y con esto, conjuntamente, tenemos que hallar la medida de evaluación, y esto se logra simplemente elaborando, ¿no?, el error de pronóstico elevado al cuadrado, tanto para el primer modelo como para el segundo modelo ingenuo, ¿no? Dándonos, en este caso, un valor de RECEM de 0.0469 y para el segundo modelo un valor de 0.0368. Y tal como se muestra en el gráfico, acá incorporamos en este caso los valores pronosticados del segundo modelo ingenuo, que estaría representado por la línea ploma, si se dan cuenta. Y como pueden ver, en este caso los valores pronosticados del segundo modelo
parten recién desde el año de 1996, perdón, desde el año de 1997, porque cuando nosotros aplicamos el segundo modelo ingenuo, siempre va a partir desde el tercer año, ¿no? Debido a que hace uso de los valores reales de los años anteriores. Y esto ya lo hemos explicado, ¿no? Acá están los valores reales de las ventas del comercio por menor, que está representado por la línea azul, y las ventas, los valores pronosticados usando el primer modelo ingenuo. Entonces, gráficamente la figura nos muestra que el segundo modelo ingenuo, es decir, la línea representada por la línea ploma, valga la redundancia, se encuentra ligeramente más cerca, ¿no?, a la de los datos reales, es decir, la línea azul. Esto significa que los errores son menores y por lo tanto podemos inferir que el segundo modelo es mejor pronóstico que el primer modelo. Ahora, la afirmación que he mencionado se puede corroborar con el valor de la RECEM, las medidas que hemos hallado. Este indicador para el primer modelo ingenuo equivale a 0.0479, mientras que la RECEM para el segundo modelo equivale a 0.0368, siendo la primera, en este caso, un valor mayor que el valor del segundo modelo ingenuo, lo que demuestra que la previsión proporcionada por el segundo modelo es mejor. Entonces, gráficamente, y también hallando en la medida de evaluación, nos dice que la mejor previsión para este ejemplo vendría a ser el segundo modelo ingenuo. Hay acá un error, perdón. Entonces, podemos concluir, ¿no?, de que las ventas del comercio al por menor para el año 2002 vendrían a ser de 1.47, lo que equivale aproximadamente en este caso, una reducción del 0.1%, ¿no? Entonces le podemos decir al congresista Carlos que sí podría aplicar los impuestos, debido a que en este caso la reducción es de solo 0.1%. Ahora, acá está el gráfico, ya lo había explicado. Ahora, el segundo ejemplo nos menciona que una prestigiosa empresa está interesada en desarrollar una previsión de los robos en el Perú. Entonces, ha encontrado los datos que se muestran en la tabla adjunta. Nos pide que elaboremos un gráfico de esta serie temporal y que realicemos las previsiones ingenuas, ¿no? Es decir, el primer modelo, el segundo modelo y la previsión más probable. Y nos pide también calcular las medidas de evaluación RECEM, raíz cuadrada del error cuadrático medio, y las de desviación media absoluta, ¿no?, para los años comprendidos entre 1985 y 2000. Y nos dice qué pensamos. En este caso nos pide elegir un modelo con el cual podemos pronosticar los robos en el Perú. Acá también vamos a hacer uso del Excel, partiendo en este caso por hallar los valores pronosticados con el primer modelo ingenuo. Acá solamente en este caso jalamos hasta el año 2001 y nos da, ¿no?, un valor pronosticado de 7.872.000 robos, ¿no? Hacemos lo mismo con el segundo modelo ingenuo, en el cual nos da una proporción de cambio de 0.5, es decir, un 50% de un cambio de T-1 y T-2. Y también corremos, ¿no? Y la previsión más probable ya les había mencionado que solamente es el promedio en este caso, del primer modelo ingenuo y el segundo modelo ingenuo. Y hacemos todo esto en este caso para cada año, ¿no? Cada año que nos piden. Luego, adicionalmente, nos pide que hallemos las medidas de evaluación del RECEM y la desviación media absoluta. Y para ello necesitamos hacer las operaciones que ya les había mencionado en este caso anteriormente. Y para hallar la desviación media absoluta necesitamos el valor absoluto del error de pronóstico, ¿no?, que no es más que la diferencia del valor real y el valor pronosticado.
Hacemos esto para todos, en este caso, todos los modelos que hemos analizado, solo hasta el año 2000. Ay, perdón. Y culminamos con la previsión más probable, ¿no? También hallando el valor absoluto del error de pronóstico, en este caso. Ahora, como ya tenemos, en este caso, la operación del valor absoluto del error pronóstico, vamos a comenzar por hallar el error de pronóstico al cuadrado. Esto nos va a ayudar para hallar el RECEM. Esto aplicamos para todo otra vez, en este caso para cada modelo, primer modelo, segundo modelo y la previsión más probable, ¿no? Y así de esta manera nos va a dar como resultado las medidas que tenemos aquí abajo. No sé si lo pueden observar. Una desviación media absoluta y una raíz cuadrada del error cuadrático medio, ¿no? Para cada modelo, en este caso para el primero, el segundo y la previsión más probable. Pero antes de analizar esto, vamos en el gráfico, como, bueno, pueden notar, la línea azul vendría a representar los valores reales, en este caso los robos en miles, desde el año de 1983 hasta el año 2000. La línea naranja vendría a representar los valores pronosticados que hemos hallado de los robos, haciendo uso del primer modelo ingenuo. La línea ploma vendría a ser los valores pronosticados haciendo uso del segundo modelo ingenuo, con una proporción de 0.5, y la previsión probable vendría a estar representada por la línea amarilla, ¿no? Que parte recién desde el 1985. Desde acá, desde 1985. Y me van a preguntar, pero Rosemary, ¿por qué no parte desde el año 1984? Debido a que cuando hacemos uso del segundo modelo ingenuo, el pronóstico que nos va, en este caso, dar, es recién a partir del tercer año, en este caso desde 1985. Entonces, para hacer la previsión más probable, necesitamos de los dos valores, ¿no? Tanto del primer modelo como del segundo modelo. Entonces, no podemos partir desde el año de 1984 porque no tenemos, en este caso, un valor pronosticado haciendo uso del segundo modelo. Y de esta manera podemos observar, ¿no? Gráficamente que el segundo modelo ingenuo es mejor que el primero debido a que se encuentra más cerca a los valores reales y por lo tanto los errores son menores. Ahora, en este caso la afirmación que hice se corrobora con los valores que hemos hallado acá, la desviación media absoluta, el RECEM, ¿no? Para cada modelo. Entonces, para el segundo modelo podemos ver que es menor comparado con el primero, y entonces se puede afirmar que en la parte teórica la RECEM de la previsión más probable se ubica entre el primer y segundo modelo. Acá. Rosemary, una pregunta. Pero un ratito antes, voy a terminar con esto. Ya listo. Y respecto a la desviación media absoluta, también es menor para el segundo modelo ingenuo, ¿no? Que el primer modelo y el más probable. Entonces podemos decir que en este caso el mejor modelo vendría a ser el segundo modelo ingenuo, ¿no? Debido a que los errores son menores. Se puede demostrar gráficamente y también con las medidas de evaluación que hemos hallado. Ahora sí, Tony, ¿cuál era tu pregunta, por favor? Ok, dijiste de que el segundo modelo, la segunda previsión era más, era la mejor estimación. No sé si recuerdas que mencionaste eso. ¿En qué valores nos fijamos para poder, ver si el primero o el segundo es el mejor por los errores? Pero ¿cuáles son esos valores para poder, nosotros decir, por ejemplo, la primera previsión es mejor que la segunda? Ok, ya. Como había dicho y mencionado, las medidas de evaluación justamente cumplen esta función de tu pregunta.
para saber qué alternativa de previsión es mucho mejor, ¿no? O mucho más factible para una serie de tiempo. Ahora, fíjate, Tony, acá en este caso la desviación media absoluta para el primer modelo ingenuo es de 0.33, mientras que la raíz cuadrática del error cuadrado medio es de 0.41. Ahora, si nos vamos al segundo modelo, fíjate, nos da un valor de 0.27 y la RESEM, en este caso, nos da un valor de 0.34. Ahora, tú compara cada medida de evaluación y dime cuál es la mejor, habiendo dicho que la mejor, en este caso, el mejor modelo que vamos a aplicar es escogiendo un valor inferior que uno superior, porque nos daría unos errores menores o unos errores bajos. Dime qué error, en este caso con lo que ya te mencioné, dime qué modelo es mejor, comparando las medidas de evaluación, ¿no? La de 0.27 y la de 0.34. Exacto. Entonces, fijándote en las medidas de evaluación, porque esa es la función de las medidas de evaluación. En este caso, vas a decir, ¿no?, que el segundo modelo es mejor para pronosticar. Y entonces así podemos concluir, ¿no?, que para el año 2001 los robos serían de 7.955, siendo una proporción, en este caso el valor real es de 7.872, y para el 2001 sería de 7.955, entonces sería aproximadamente un crecimiento del 1.05%. Entonces podríamos decir, ¿no?, que para el año 2001 los robos se incrementarían en ese porcentaje. ¿Está bien, Tony? ¿Aclaré tu duda? Sí, está bien, gracias. Ok, listo. Ahora le voy a dar paso a mi compañero Danilo. En este caso vamos a presentar el video de su exposición debido a que mi compañero tiene problemas, en este caso de señal más que todo en las noches. Brenda, por favor, ¿lo puedes compartir? Ya para culminar la exposición. Ahora veremos el método de promedios móviles para obtener pronóstico. Este método de promedios móviles utiliza el promedio de los n valores de datos más recientes de una serie de tiempo como el pronóstico para el siguiente periodo. En términos matemáticos, el promedio móvil es la sumatoria de los n datos más recientes que se toman de una serie de tiempo dividido entre la cantidad de estos datos. El término móvil nos indica que mientras se disponga de una nueva observación para la serie de tiempo, esta reemplazará la observación más antigua y se calculará un nuevo promedio. Como resultado, el promedio calculado cambiará o se moverá conforme surjan nuevas observaciones. Para entender un poco más cómo funciona este método, utilizaremos el siguiente ejemplo el promedio de ventas de 12 semanas de una estación de servicio en cuanto a las ventas de gasolina en miles de galones. En la siguiente tabla tenemos el número de semanas, en total 12, y las ventas por cada una de estas 12 semanas en miles de galones. Gráficamente podemos representar esta serie de tiempo de la siguiente manera, donde en el eje horizontal tenemos el número de semanas y en el eje vertical tenemos las ventas en miles de galones. Viendo la figura podemos ver que aunque existe una variabilidad aleatoria, esta serie de tiempo parece ser estable en el tiempo de estudio, por lo que es aplicable los métodos de suavización como los promedios móviles. Ahora, para calcular los promedios móviles para las ventas de gasolina, primero debemos seleccionar el número de datos que vamos a emplear en el promedio móvil. Por ejemplo, podemos calcular los pronósticos con un promedio móvil de 3 semanas.
De este modo, si tomamos las 3 primeras semanas de la serie de tiempo para calcular el promedio móvil de la cuarta semana, el pronóstico de la cuarta semana, tenemos los datos de las 3 primeras semanas, que vendrían a ser 17, 21 y 19. Sumamos estos valores y lo dividimos entre 3 y obtenemos 19. Este valor de promedio móvil, calculado como un pronóstico para la semana 4, nos indica que es un valor estimado como un pronóstico. Sin embargo, el valor real para la semana 4 presentada en la tabla anterior nos muestra que las ventas reales fueron de 23, así que el error asociado con este pronóstico será de 23 menos 19, que es igual a 4. En consecuencia, el error asociado con un pronóstico será la diferencia entre el valor observado de la serie y el pronóstico estimado. De igual modo, podemos calcular el segundo promedio móvil para las semanas 2 a 4. En este caso, reemplazaríamos el valor de la semana 1 por el valor más reciente de la semana 4. Con ello obtendríamos un pronóstico para la semana 5 de la siguiente manera. Los valores de las semanas 2, 3 y 4 divididos entre 3 nos da 21. Entonces, el pronóstico de ventas de gasolina para la semana 5 es de 21. Y dado que el valor observado en la tabla es de 18, el error será de 18 menos 21, que será igual a menos 3. De ahí que podemos ver que el error de pronóstico puede ser tanto positivo o negativo. Esto dependerá de si el pronóstico estimado es demasiado bajo o demasiado alto. Luego, dado que tenemos una serie de tiempo de 12 semanas y deseamos calcular el pronóstico para la semana 13, podemos calcular el pronóstico de la misma manera, con un promedio móvil de 3 semanas, para lo cual tomamos las ventas de las semanas 10, 11 y 12 y calculando obtenemos un valor de 19 como pronóstico de ventas de gasolina para la semana 13. Ahora, en la siguiente tabla podemos encontrar un resumen completo de los cálculos realizados para obtener el promedio móvil de 3 semanas para la serie de tiempo y el pronóstico correspondiente para la semana 13. En las dos primeras columnas tenemos el número de semanas y las ventas en miles de galones que nos proporciona el caso. En la tercera columna calculamos los pronósticos de promedio móvil para 3 semanas. Dado que ya tenemos los cálculos completos, podemos calcular en la cuarta columna el error de pronóstico, que vendría a ser la diferencia entre los valores reales de las ventas y los pronósticos de promedio móvil que se han calculado. Y en la quinta columna tenemos el error de pronóstico al cuadrado, que vendría a ser simplemente elevar al cuadrado el error de pronóstico. De ello obtenemos una sumatoria total de la quinta columna de 92 y con esto podemos obtener el error cuadrático medio como un indicador de precisión del pronóstico, que en este caso nos va a dar un valor de 10.22. Más adelante se explicará de qué manera funciona este error cuadrático medio como medida de precisión. Gráficamente podemos ver cómo se comporta la serie de tiempo original y los pronósticos estimados. En la línea de color azul tenemos las ventas que nos proporciona el caso para las 12 semanas y la línea de color naranja nos muestra los pronósticos de promedio móvil
para 3 semanas que se ha calculado. Y tenemos asimismo el pronóstico estimado para la semana 13, que vendría a ser de 19. En este caso, que trabajamos con miles, tendríamos un pronóstico de 19.000 galones vendidos para la semana 13 como un pronóstico estimado. Ahora veamos cómo funciona el error cuadrático medio como una medida de precisión del pronóstico. Partimos de lo siguiente. Al realizar pronósticos, lo que buscamos es que los errores sean mínimos. Por ello, nos será de mucha utilidad los errores de pronósticos y los errores de pronóstico al cuadrado para encontrar esta medida de precisión. Para nuestro caso, podemos utilizar la última columna de la tabla anterior que se mostró para calcular el promedio de la suma de los errores al cuadrado. Del siguiente modo, obtenemos la sumatoria que vendría a ser 92 dividido entre 9, que es la cantidad de valores que se ha obtenido, y nos da 10.22. Es así que el error cuadrático medio es una medida de uso frecuente de la precisión de un método de elaboración de pronósticos. Por ello, en consecuencia, para una serie de tipo en particular, las diferentes longitudes de los promedios móviles afectarán a la precisión del pronóstico, es decir, dependerá mucho de la cantidad de periodos que elijamos para desarrollar nuestro pronóstico con este método para obtener una mejor precisión en los cálculos. Un enfoque posible para elegir el número de valores óptimos para esto sería hacer prueba y error con distintas cantidades. Podemos calcular promedios móviles para distintos periodos. Podría ser a partir de 3 periodos, como en este caso. Podemos ampliar a 4 o 5 periodos. Y en todos estos casos, lo que buscaremos es cuál es aquella cantidad de periodos que empleamos que minimicen el error cuadrático medio. De modo que si encontramos aquella longitud o cantidad de periodos en la cual se minimiza este error cuadrático medio, podemos utilizarla como un indicador que pueda servir para pronosticar el siguiente valor en la serie de tiempo, lo cual nos dará una mayor precisión en los pronósticos, tanto históricos como futuros. Para explicar un poco mejor este caso, en la siguiente tabla podemos ver los promedios móviles calculados para 3 semanas y 4 semanas, y los pronósticos para la semana 13 correspondiente a cada caso. Tenemos los valores consignados en el caso y los cálculos de promedio móvil para 3 semanas que ya se explicó anteriormente. Primero tenemos los pronósticos de promedio móvil, tenemos los errores asociados y los errores de pronóstico al cuadrado en cada caso. Es así que para un promedio móvil de 3 semanas el error cuadrático medio asociado es igual a 10.22. Ahora hacemos el cálculo de promedio móvil para 4 semanas, obteniendo los siguientes valores que se muestran en la columna. Luego, del mismo modo podemos obtener los errores de pronóstico asociados a cada valor y los errores de pronóstico al cuadrado, de donde obtenemos un error cuadrático medio de 9.65. Haciendo una comparación entre ambos valores, encontramos que el error cuadrático medio para un promedio móvil de 4 semanas es menor que un error cuadrático medio para un promedio móvil de 3 semanas, siendo el pronóstico de 4 semanas la que presenta un menor error
por lo cual esta medida será mejor para nuestro pronóstico de la semana 13. En la siguiente figura podemos ver los valores reales de la serie de tiempo y los pronósticos correspondientes. Nuevamente en la línea de color azul tenemos las ventas consignadas para las 12 semanas. La línea de color rojo nos representa el pronóstico de promedio móvil para 3 semanas y la línea de color verde nos representa el pronóstico de promedio móvil para 4 semanas, siendo esta, como ya se explicó anteriormente, la mejor para realizar el pronóstico de la semana 13 en este caso. Ahora veamos cómo es el detalle de cómo se ha desarrollado este caso en una hoja de Excel. Inicialmente tenemos los valores de las semanas de venta de combustible y la cantidad en miles de galones para las 12 semanas. Esta se puede representar de la siguiente manera, donde tenemos semanas y lentas. Ahora, para calcular los pronósticos de promedio móvil con estos valores, dado que hemos establecido una cantidad de periodo de 3 semanas para nuestro caso, procedemos a calcular el promedio de las primeras 3 semanas como el pronóstico para la cuarta semana, del siguiente modo. Utilizamos la función promedio para las 3 primeras semanas, la cual nos arroja un valor que será utilizada como un pronóstico para la cuarta semana. Del mismo modo podemos calcular los pronósticos para las siguientes semanas, incluida la semana 13, que vendría a ser el pronóstico que nos interesa. Es así que podemos contrastar que para la semana 5 el pronóstico estará dado por el promedio de las semanas 2, 3 y 4. Y de igual modo, el pronóstico estimado para la semana 13 estará dada por el promedio de las semanas 10, 11 y 12. Ahora, para calcular el error asociado a este pronóstico, simplemente obtenemos la diferencia entre los valores reales y los pronósticos obtenidos en cada caso. De igual modo podemos obtener para todos los valores hasta la semana 12, y en la siguiente columna el error de pronóstico al cuadrado simplemente será el resultado de elevar al cuadrado la columna anterior de errores de pronóstico. De igual modo arrastramos para los siguientes valores y de aquí podemos ver una sumatoria total de esta última columna de 92, y dado que tenemos 9 valores, podemos calcular el error cuadrático medio como la división entre la sumatoria de estos valores entre la cantidad. Esta nos da 10.22. Gráficamente tenemos lo siguiente. Tenemos las ventas, los pronósticos de promedio de 3 semanas y el correspondiente pronóstico para la semana 13. Ahora pasamos a ver cómo funciona el error cuadrático medio como medida de precisión de un pronóstico. Nuevamente tenemos los valores iniciales, el número de semanas, el número de ventas, el promedio móvil para 3 semanas, lo calculamos de la misma manera, tomando valores de 3 periodos para cada caso, los errores asociados y los errores al cuadrado, con el correspondiente error cuadrático medio resultante. Ahora, para el periodo de 4 semanas,
procedemos de igual modo. En este caso sería un promedio de las primeras 4 semanas como pronóstico para la quinta semana. Y simplemente este valor arrastramos para obtener los pronósticos para las siguientes semanas, incluida la semana 13. Luego, con esto podemos calcular los errores asociados, que vendrían a ser de igual modo los valores reales menos los pronósticos obtenidos en cada caso. Simplemente arrastramos para calcular los errores asociados y los errores de pronóstico al cuadrado, que vendría a ser el resultado de elevar al cuadrado la columna anterior para cada valor. Simplemente arrastramos y tenemos los valores correspondientes, de donde calculando el promedio de esta última columna podemos obtener el error cuadrático medio asociado a un pronóstico con promedio móvil de 4 semanas. Y haciendo la comparación, vemos que el menor error cuadrático medio se presenta en un promedio móvil de 4 semanas, lo cual nos indica que este promedio móvil es el más apropiado para realizar el pronóstico de la semana 13. De igual modo tenemos la representación gráfica de los pronósticos en 3 sigmas. Y bueno, eso sería la primera parte. Ahora veamos otro método de pronósticos, que son los promedios móviles ponderados, que está de alguna manera relacionada al anterior método, solo que en este caso varía por la ponderación de cada valor. Es que este método se va a seleccionar diferentes pesos o ponderaciones para cada valor de datos, y luego calcularemos un promedio móvil ponderado de cada uno de los valores de los datos más recientes con un pronóstico. Bueno, la condición en este caso es simplemente que la suma de las ponderaciones o pesos siempre debe ser igual a 1, y en la mayoría de casos lo que se hace es asignarle un peso o ponderación mayor a las observaciones más recientes, y estas ponderaciones van disminuyendo conforme los valores se vayan volviendo más antiguos. Ahora, veamos cómo se obtiene la precisión del pronóstico y cuál es el procedimiento para realizar el pronóstico en este caso. Para utilizar este método, primero debemos seleccionar, como en el caso anterior, el número de valores que vamos a incluir en el promedio móvil. Luego debemos elegir cuáles van a ser los pesos o ponderaciones para cada uno de estos valores. Y luego debemos simplemente operar, claro, siempre teniendo en cuenta que la suma de las ponderaciones siempre debe ser igual a 1. Ahora, para determinar si una combinación de datos que se emplean para el pronóstico y ponderaciones asignadas nos proporcionan un pronóstico más preciso, debemos seguir el mismo criterio que en el caso anterior del error cuadrático medio, que será empleada como una medida de precisión del pronóstico. Es decir, si suponemos que la mejor combinación que se ha obtenido para el pasado también será la mejor para el futuro, utilizaremos la combinación de valores de datos y pesos que minimicen este error cuadrático medio para la serie de tiempo histórica como un método apropiado para pronosticar el siguiente periodo en la serie de tiempo.
Ahora veamos un ejemplo de cómo funciona este método del promedio móvil ponderado. Para ello tenemos en la siguiente tabla las ventas anuales de computadoras de una empresa distribuidora durante los últimos 12 años. Tenemos los años correspondientes registrados y la cantidad de venta por cada año. Es así que con estos datos se realizará el pronóstico de ventas para el año 2021 empleando el método de promedios móviles ponderados. En la siguiente tabla podemos ver los resultados del pronóstico con este método para 3 periodos. Tenemos en las 2 primeras columnas los datos consignados inicialmente en el caso. Para la tercera columna tenemos el promedio móvil ponderado de 3 años que se ha calculado. Y en la cuarta columna tenemos el error de pronóstico asociado a cada pronóstico calculado. Y en la quinta columna tenemos el error de pronóstico al cuadrado, que vendría a ser el resultado de elevar al cuadrado cada uno de los valores de la cuarta columna. Y del mismo modo, el error cuadrático medio, que vendría a ser el promedio de estos errores de pronóstico al cuadrado, es igual a 0.97. El procedimiento es similar al anterior caso, con la diferencia que en este caso se está asignando una ponderación a cada una de los valores de ventas, que en este caso son 3 periodos, promedios de 3 periodos, para lo cual las ponderaciones son alfa sub 1, alfa sub 2 y alfa sub 3, las cuales se consignan del siguiente modo. La ponderación para el primer valor será 1/6, para el segundo valor 1/6 y para el tercer valor 2/3, dándonos una suma total de 1, con lo cual esto, asociándolo a cada uno de los valores de las ventas, nos va a arrojar un promedio móvil ponderado de 3 semanas en cada caso, como se observa en la siguiente tabla. Y bueno, para la ponderación esto se puede elegir a criterio del que realiza el caso, o en todo caso también podemos emplear herramientas como Excel, que mediante el solver nos proporciona la combinación adecuada de las ponderaciones que minimicen el error cuadrático medio. Es así que una elección óptima de estos coeficientes de ponderación se podría obtener fácilmente con Solver, con el fin de minimizar el error cuadrático medio, que es una medida de precisión para nuestro caso, con lo cual podemos obtener mejores pronósticos. Así, los valores óptimos obtenidos ya se mencionaron anteriormente. Estos se han hecho empleando Solver de Excel. Con esto podemos apreciar que la ponderación óptima consiste en colocar la mayor parte de la ponderación en las observaciones más recientes, lo que proporcionará un error cuadrático medio de 0.97 para nuestro caso. Es así que podemos confirmar la idea de que en la mayoría de casos siempre debe darse un mayor peso a las observaciones más recientes. Sin embargo, a pesar de que los promedios móviles ponderados le dan un mayor peso a los datos más recientes, esto aún no logra resolver los problemas operacionales de almacenamiento de datos, debido a que siempre vamos a necesitar de los datos, por más antiguos que sean, como una referencia para poder calcular los pronósticos para los siguientes periodos. Es decir, siempre va a estar sujeto a la disponibilidad de datos
los pronósticos que podamos realizar mediante este método. En la siguiente figura podemos ver cuál ha sido el comportamiento de la serie de tiempo y del pronóstico calculado. En la en la fila tenemos los años consignados para el caso, y en las columnas tenemos las ventas por cada año. Es así que la línea de color azul nos muestra la serie de tiempo de las ventas durante estos años, y la línea de color rojo nos muestra los promedios móviles ponderados calculados para 3 periodos y el correspondiente pronóstico para el año 2021, que es el que deseamos obtener. Así vemos que para el año 2021 el pronóstico es de 83.16 con un error cuadrático medio asociado de 0.96, lo cual nos indica que los pronósticos estimados se aproximan mejor a los valores reales de la serie, lo cual es indicador de una buena precisión en los pronósticos y mayor confiabilidad en estos pronósticos. Ahora veamos en Excel cómo se puede elaborar los promedios móviles ponderados para obtener pronósticos. De igual modo podemos proceder. En este caso tomaremos 3 periodos para realizar el promedio móvil ponderado y procedemos igual que en el caso anterior. Tomamos los 3 primeros valores como pronóstico para el cuarto periodo, con la diferencia que en este caso incluiremos las ponderaciones para cada caso. En consecuencia, utilizaremos la función suma producto, que combinará cada valor de ventas con su respectiva ponderación. De este modo arrastramos los valores hasta el año 2021 que nos interesa calcular, y podemos contrastar que el pronóstico asociado para el año 2021 estará asociado con el promedio móvil ponderado de los años 2018, 2019 y 2020, dada la respectiva ponderación para cada caso. Ahora, el error de pronósticos sabemos que es la diferencia entre los valores observados y los valores pronosticados. Con esto podemos arrastrar hasta el año 2020, y de igual modo el error de pronóstico al cuadrado es el resultado de elevar al cuadrado la columna anterior, con lo cual arrastrando obtenemos todos los errores de pronóstico al cuadrado de cada periodo. Ahora la tarea es encontrar cuál es la combinación de las ponderaciones en la cual se pueda minimizar este error cuadrático medio, para lo cual nos apoyamos de la herramienta Solver de Excel. Entonces nos vamos a la herramienta Solver. Aquí establecemos como celda objetivo la celda que contiene el error cuadrático medio. Nuestro objetivo es minimizar este valor. Las celdas cambiantes serán las que contienen las ponderaciones, y las restricciones asociadas se muestran aquí en este lado derecho. Primeramente son restricciones, por ejemplo, la primera asociada a que estos valores deben ser mayor o igual a 0, y
la siguiente restricción: estos valores deben ser menor o igual a 1. La siguiente restricción es que la primera ponderación debe ser menor o igual que la segunda, y la siguiente restricción es que la segunda ponderación debe ser menor o igual que la tercera, y finalmente la última condición es que la suma de estas tres ponderaciones nos debe de dar igual a 1. Introducimos estas restricciones en la herramienta Solver, y con ello podemos obtener cuál es el valor asociado que nos ayude a minimizar el error cuadrático medio dada una combinación de ponderaciones. Y esta será la siguiente. Para el primer valor la ponderación será de 1/6, para el segundo valor será de 1/6 y para el tercer valor será de 2/3, cumpliéndose la condición de que la sumatoria de las tres ponderaciones nos dará igual a 1. Con esto obtendremos un error cuadrático medio de 0.97. Esto nos ayudará a minimizar el error cuadrático medio, en consecuencia obtener una mayor precisión de pronóstico y mayor confiabilidad en la realización del pronóstico. Con esto podemos obtener el gráfico asociado a la serie de tiempo de las ventas de computadoras y los pronósticos estimados con una media móvil ponderada de periodos. En la línea azul nos muestra la cantidad de ventas durante estos años, y la línea roja nos muestra el promedio móvil ponderado de 3 periodos que se ha calculado, y el pronóstico que nos interesa es el pronóstico asociado al año 2021, dado los valores anteriores, con lo cual para este año el pronóstico de ventas de computadora es igual a 83.16, que redondeando para nuestro caso sería igual a 83. De este modo tenemos un pronóstico más acertado empleando este método de promedios móviles ponderados para el caso de este ejercicio. De este modo tenemos los dos nodos que están asociados, promedios como promedios móviles ponderados. Bueno, eso sería todo. A continuación se muestran algunas referencias bibliográficas que se han empleado para desarrollar este tema. Eso sería todo. Muchas gracias.